consultores de obras. Entre el consultor de obra y el ejecutor de obra hay un romance no resuelto. Hay una relación de amor y odio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre se pelean. Siempre se pelean. Entonces uno hace el papel de supervisor y el otro ejecuta. Entonces, para que le paguen al ejecutor de obra, tiene que haber la valorización del entrada, ¿no? Y ahí vienen los problemas. ¿Qué es lo que hace el supervisor? Que secuestra el proyecto de obra. Entonces no tienen dónde anotar y se arman pues, los problemas de paga, ¿no? Pero tenemos consultores de obra y ejecutores de obra. Y el otro registro es el registro de inhabilitados para contratar con el Estado, ¿no? Cada uno de ellos tiene un desarrollo. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene un desarrollo. Como ustedes no están haciendo este curso para inscribirse como proveedores del Estado, no me he hecho pues en tu poderosa, ¿no? Pero sí es necesario que sepan que cada uno juega en su cancha. Cada uno juega en su cancha y para cada uno de ellos existen requerimientos establecidos en el Estatuto de Dios. El de los inhabilitados es muy importante también, ¿no? Porque ningún inhabilitado puede contratar con el Estado, ni siquiera un socio de una de las empresas inhabilitadas. Si el socio está inhabilitado, la empresa está inhabilitada. La empresa está inhabilitada. ¿Ok? ¿Qué es lo nuevo en la modificación? El doctor decía hace un momento que había que analizar efectivamente los aportes, ¿no? Que se habían dado. La ley de contrataciones tiene una peculiaridad bien interesante. Primero que está regulado por muchas normas. Por ejemplo, yo siempre digo que la ley de contrataciones es una suerte de ley síntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entra todo. Entra derecho civil a veces, normas superiores en algunas cosas, entra la ley de procedimiento, entra la ley de presupuesto, entra la ley del Sistema Nacional de Control. Es una norma que está regulada directamente por varias otras normas, ¿no? La 27785. La determinación de responsabilidades de funcionarios públicos hoy en día se procesa en la Contraloría General de la República. Por lo tanto, el capítulo que se refiere, creo que dice el artículo 41 o 51 de la ley de las sanciones, si se detectan estas sanciones como consecuencia de un informe de control, se resuelve en la Contraloría General de la República. Tenemos la ley de presupuesto, tenemos la Constitución, tenemos la ley de presupuesto, Constitución, como 8. No, ahí no entra para ahora, para la aprobación, ¿no es cierto? También, pero tiene una serie de normas, pero además hay otra cosa, que la ley es muy dinámica. Entonces, ustedes vienen a un curso, se estudia su ley bien, y cuando la terminan de estudiar, ya se la modificaron. ¿No? Ya se la modificaron. Entonces, otra vez hay una actualización. Entonces, es juego para unos, para otros. Pero hay algo que hacer incorporado, pero no como cosa novedosa, sino que está en nuestra Constitución, ¿no? Que está en nuestra Constitución y que tiene que ver con el principio de reciprocidad. Ha sido incorporado, esto se toca mucho en derecho administrativo económico. ¿Qué es lo que pasa con el derecho de reciprocidad? Que está vinculado también en esta ley, también se ve otra cosa, es el principio de subsidiariedad del Estado. ¿Qué es lo que pasa? El Perú ha contratado, o ha suscrito, perdón, con TLC con diversos países, y lo más probable es que sigamos suscribiendo TLCs con más países. Entonces van a haber dos tipos de países en nuestras relaciones económicas. Países con los cuales tenemos TLCs y países con los cuales no tenemos TLCs. Tratado de libre comercio. Dentro de los países que tenemos TLCs, también hay dos. Países que tienen capítulo de contrataciones públicas en el TLC, ¿ya? Y tratados que no tienen
México y Chile no tienen capítulo de contratación de públicas. Estados Unidos y Canadá sí lo tienen. Singapur también lo tiene. Singapur también lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que a medida que en el país se ha venido acumulando, las empresas han venido acumulando, el mercado local como que les está quedando pequeño y lo que estamos viendo es una suerte de exportación de capital, ¿no? Entonces, ayer la noticia era que el BCP, o antes de ayer, que el BCP, el Grupo Romero había comprado Primas, toda la porcentaje que tenía la empresa, su socia chilena, ha sido comprado. El Grupo Gloria tiene inversiones también en Chile, igual el grupo el dueño de esa cosa. No, Brese, ¿no? Y así los años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Que el empresariado nacional está exportando capital, está haciendo inversiones. ¿Ok? Entonces, ya hay un tema, ahí se ha aplicado el principio de reciprocidad. Me tratas como te trato, o te trato como me tratas, perdón. Y viceversa, claro que sí. Ya, ese es el principio de reciprocidad. Yo te trato como tú me tratas. Si yo tengo proveedores peruanos que van a participar en Bolivia, y con Bolivia no tenemos, por ejemplo, TLC, porque estamos dentro de la comunidad andina. Si yo voy a contratar a Bolivia y Bolivia a mí me pone restricciones, las mismas restricciones que me pone Bolivia se las voy a poner a los proveedores bolivianos. Ese es el principio de reciprocidad, ¿no? Que ha sido incorporado en esta modificación. Eso no había anteriormente. Entonces, esta está regulada en el artículo 9 de la ley y en el 252. ¿No? ¿Cuál es la regla general? Acá la tengo. Los requisitos que se establecen para la inscripción, en ningún caso constituyen cuando este es el principio, ¿ya? Dice, la aplicación de este principio es, no implicará omitir procedimientos de inscripción, pero tiene que ver con las empresas nacionales y extranjeras cumplirán los mismos requisitos de inscripción de la RTP. De observarse algún trato discriminatorio a las empresas peruanas en determinado país relacionado a la inscripción de RTP, ¿no? Cualquier proveedor de manera sustentada deberá comunicar esta situación al OSA para que este se verifique tal hecho y en un plazo de 60 días hábiles informe y aplique lo mismo. Aplíquelo. Cuando estamos en la relación empresa nacional y empresa extranjera, ¿qué es lo que se ha dicho? Que la inscripción en ningún caso deberá constituir barreras a la competencia. ¿Qué es una barrera a la competencia? Por ejemplo, que para inscribirme en el RNP me pidieran licencia de funcionamiento. ¿No? Hago una empresa y me piden licencia de funcionamiento del RNP. Eso se veía antes, ya lo sabía. ¿Qué pasaba con la licencia de funcionamiento? Que la gente primero compra el local y después se averigua si tiene licencia, si da licencia. Entonces compraban su local y se enteraban ahí que daban licencia para todo menos para el rubro que tenían. O sencillamente no daban. Por lo tanto no se podían inscribir. Eso es una barrera. ¿Por qué? Porque el tema de la licencia de funcionamiento, ¿tarea de quién es? Municipalidad. ¿Qué se metía en los? Eso lo tendría que resolver la municipalidad. Como que así es. Hoy en día las municipalidades ven ese tema. Y ahí están flexibilizando, hay algunas municipalidades durísimas al respecto. Entonces, no establecer barreras a la competencia. Y el otro es el principio de reciprocidad. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Tener una mayor cantidad de actores en el mercado. Lo que quiere el Estado es una mayor cantidad de actores en el Estado, pero bien acreditados, pero no ponérsela tan difícil que sean incumplibles.
No ponérsela tan difícil que la labor sea incumplible. Es más, en el último periodo del gobierno está sacando una serie de normas que apuntan a eso, a facilitar las inversiones. A facilitar las inversiones, es decir, a facilitar que la gente haga empresa. Y esto no es nuevo, esto viene de Hernando de Soto Público y otros senderos. Cuando Hernando de Soto Público y otros senderos hizo la investigación sobre los trámites administrativos, pues sacó creo que 2 kilómetros de papel que se necesitaba para hacer una empresa. Muy bien, el principio de reciprocidad, que me ha hecho referencia en este trato de empresas extranjeras, en ningún caso, dice la norma, en ningún caso debe omitir la inscripción en la RNP. Por lo tanto, señores, todo aquel que contrate con el Estado tiene que estar inscrito en la RNP. Si no, no existe. Podrá existir para otras cosas, pero para eso no existe. Nacional o extranjero. Que hay ciertas facilidades, que existen procedimientos que facilitan la vida, sí, pero tienen que inscribirse. ¿Cuáles son las reglas para la inscripción del RNP? Mi inscripción va a un año. Yo me inscribo y estoy inscrito por un año. ¿Ya? Estoy inscrito por un año. Y dice, esto es nuevo también, el procedimiento de renovación se puede iniciar dentro de los 60 días calendarios, antes era 30. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo estoy inscrito en un proceso de selección? Estoy acá, ¿ok? Fase de selección sigue vigente. Presentación de propuestas sigue vigente. Y en ese momento me doy cuenta, pucha, va a vencer. Va a vencer mi inscripción. ¿Qué hago? ¿Ok? Al toque. No. La renovación. Trámite de renovación. El trámite de renovación es automático. Otorgan la buena pro, y cuando otorgan la buena pro, mi RNP ya no está vigente. En ese momento, mi RNP no estuvo vigente. O en alguna de las fases, cuando yo me inscribí, me di cuenta que a los 2 días caducó, inicié el trámite y cuando me otorgan la buena pro está vigente. Pero hubo un momento en el cual no estuvo vigente. ¿Qué es lo que dice la norma? Que en esos casos, sencillamente perdiste tu buena pro. Se te descalifica. ¿Por qué? Porque tu RNP tiene que estar vigente durante todo el proceso. Durante todo el proceso. Es responsabilidad del proveedor hacer el seguimiento a la vigencia de su RNP. Antes era 30 días, hoy día es 60 días, bastante tiempo, para iniciar los trámites de renovación. Es decir, yo puedo tener una inscripción, una renovación en proceso y me sale y todavía tener vigente la otra. Acá. Sería lo ideal. ¿Ya? Aquí ha habido mucha discusión por parte de los proveedores, más de alguna oportunidad, pero hay que ser honestos, hay que decir que esas son las reglas y que sencillamente vas a tener la buena prueba, que estés calificado por no tener vigente la buena prueba, por no tener vigente el RNP. No tiene vigente, harán el seguro. Al RNP se accede electrónicamente. Las entidades también. Las entidades sacan todo. Saben quién tiene vigente, quién no tiene vigente. Ellos tienen un código, entonces con eso acceden rápidamente. Antes la cosa era más complicada. Era muy difícil tener este sistema informatizado. Ya estamos viendo hacia un gobierno electrónico para bien del Perú. Estamos viendo hacia un gobierno electrónico ya hace varios años. Y ese gobierno electrónico nos permite tener la información en tiempo real. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que les decía, deben estar, son responsables ellos de la ejecución, que su ejecución esté vigente.
hasta la suspensión del contrato. Y las entidades deben de verificar eso. Las entidades tienen la obligación. Se le pasa a un funcionario, va a tener problemas con auditoría a la hora que se haga la verificación. Otro tema que es interesante, que ha sido modificado también por el decreto, ese reglamento, por el decreto superior 138, dice: cuando dos o más proveedores tengan socios comunes en los que sus acciones, participaciones o aportes sean superiores a su patrimonio social, cada uno de ellos deberá decir que se haga. Les explico. Esto en realidad es un impedimento, sino que no está dentro de los impedimentos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes son una empresa, ¿ok? Esta es otra empresa y esta es otra empresa. 3 empresas se presentan a un proceso de selección, pero esta empresa tiene la peculiaridad de tener acá al señor de socio, lo tienen de socio acá y lo tienen de socio acá. ¿Ok? El señor está en las 3 empresas. En las 3 empresas se presentan a un proceso de selección y dicen: acá la hacemos. Acá la hacemos. ¿Por qué? Porque son 3 empresas, juegan con los precios y alguna puede ganar. Eso se podía hacer antes. Hoy en día la norma, y esto ya viene de la modificación anterior, lo que pasa es que ha bajado el porcentaje de la ICE, no cuesta 5. ¿Ya? Han bajado el porcentaje. Ahora basta con que tengan el 5%, es decir, casi nada, para que eso sea causal de descalificación y hasta de sanción. Es un impedimento en términos reales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tienes socios comunes, cuando se presente en el ICRMP, tienes que presentarte como consorcio. Tienes que presentarte como consorcio y no por separado. Esos son los socios comunes. Se presenta bastante. Ahí los tigres son los proveedores, porque los mismos proveedores se acompañan. Los tigres son los proveedores. Entonces, lo que tenemos acá es la denominación de socios comunes. Impedimento para inscribirse en el RNP también ha sido modificado por el 138. Las personas naturales o jurídicas que se encuentran en acusación vigente y inhabilitación. Obvio. Los proveedores cuya inscripción haya sido declarada nula por haber presentado documentación falsa o inexacta. Aquí lo falso y lo inexacto. Lo inexacto ha sido subsumido por el Tribunal de Contrataciones en lo falso. Así que uno dice: inexacto, me van a castigar menos. No, te van a castigar igualito. Y además, tengan presente que el derecho administrativo sancionado, la responsabilidad es objetiva. ¿No? Cometida la falta, te van a sancionar. Lo que pasa es que tienes cuánto perdón, nada más. Excepciones a la inscripción. Las entidades comprendidas, las entidades del Estado, ¿no? Que están, todas las que están dentro de la ley de contrataciones, a la que abarca la ley de contrataciones. Sociedades conyugales y asociaciones indivisas para celebrar contratos sobre bienes y servicios. Los proveedores del extranjero, eso se dice por afuera. Yo había dicho que se aplica el principio de reciprocidad, ¿ya? Y la norma indica que no se aplica a los proveedores que provengan de países con los cuales el Perú tenga vigente un tratado de compromiso internacional que incluya disposiciones sobre las relaciones políticas. ¿Por qué no se incluiría? Porque esto está regulado por el propio tratado. ¿Ya? Esto está regulado por el propio tratado. Aquí hay una distinción, quizás fue lo que llamó más la atención, el tema de obra pública, ¿cierto? Empresas extranjeras no constituyen el Perú y que no cuentan con capital social en el país. ¿Ya? No constituyen el Perú y que no cuentan con capital social en el país. Aquí hay una pequeña modificación.
viene, la asignación de capital que hubiera sido, la inscripción se hace en función de depósitos, ¿ya? Y la norma hace una distinción entre lo que es sucursal y lo que conocemos como matriz, ¿no? Y lo que conocemos como matriz. Acá se hace una pequeña distinción entre lo que es sucursal y lo que conocemos como matriz. Y tiene que ver con el depósito que se tiene que hacer para en el banco, un banco del sistema financiero, pero está vinculado básicamente a la capacidad máxima de contratación. Con esto se quiere evitar capitales cocodrilos, lavado de activos. ¿No? Me parece interesante. Hubo mucho reclamo. La modificación inclusive ha precisado, ha separado lo que es matriz, ¿no?, de lo que es sucursal. Eso es lo que está acá, ¿no? Estas son las sucursales. Los aportes dinerarios deberán ser aprobados por la Junta General de Accionistas o por el mismo mandado de la sociedad previamente a su depósito en efectivo en uno de los bancos. El otro tema, todo esto lo voy a pasar después de este PowerPoint. Tienen un cuadro comparativo de detalle. No tienen un cuadro comparativo de detalle. Aquí no está en PowerPoint, está en Word. ¿Viste que está acá? Los consorcios. ¿Qué es lo que pasa con los consorcios? Si uno de los consorciados no tiene RNP vigente, se lo lleva por el resto del consorcio, se lo lleva por el otro. ¿Ya? Si uno de los consorciados no tiene inscripción vigente, mueren todos. La obligación entonces es que los consorciados, ambos, tengan inscripción vigente. No importa cómo se hayan distribuido las obligaciones. El asunto es que ambos tienen que tener la inscripción vigente. Igual forma, si uno está impedido para contratar con el Estado, esto alcanza a todos. Esto alcanza a todos. Esto se lo dejo. Porque esto ya se va a pasar se lo dejo como panel. Muy bien, ahora pasamos a la segunda fase. Le voy a enseñar el cuadro de Word. Por favor. El cuadro de Word, por favor. Un evento de cuadros comparativos. Luego me puse a comparar. Ahí lo tienen. ¿Ya? Ahí lo tienen, pero no veo. Ok, acá está el detalle. Acá está el detalle de cada modificación en la ley de reglamento. Pásasela rápidamente para que puedan visualizar primero, porque al final no va a haber tiempo para explicar todo, pero sí para que ustedes tengan, inclusive con anotaciones mías, ¿no?, de todas las modificaciones. Todo, párrafo por párrafo, lo nuevo, ¿ya? Con alguna llamada de atención total. Sí. ¿Ok? Ahí tienen todo con anotaciones. Lo que se está incorporando. Siga, por favor. Entonces, con esto tienen para representarse para hacer su trabajo y analizar. ¿Ya? Es más, ha habido una última modificación. Siga, por favor. Es el 275, creo. Avancen. Sí. Siga, por favor. Sí, avance. Avance. Vaya a la cosa que sí. Vamos a ver.
1, 2, 3. Esta es la última modificación. Decreto Supremo de julio. 116. No sé, aquí tenemos que ver un minuto. Ya, gracias. Voy a la primera hoja para explicar ese cuadro. Señores, ustedes tienen el decreto legislativo 1017 y el reglamento antes de la modificación. ¿Ok? Acá tienen la columna hecha por la ley 29873 y más abajo van a encontrar lo mismo con el reglamento. ¿Ya? El mismo procedimiento como el reglamento. Tiene la línea del reglamento. Y acá tienen algunos comentarios de las modificaciones. En esta columna, en la tercera columna, tienen algunos comentarios. Todo lo que está, en realidad fíjate que me viene confundiendo, pero todo lo que está con rojo es lo que se ha incorporado, todo lo que está con amarillo es lo que se ha ido sacando. En algunas hay unas precisiones de palabra, en otras sí son sustanciales. Las principales ya las he expuesto, ¿ya? Pero esto me queda como refuerzo para el taller que ustedes vayan a hacer. ¿Ok? Entonces se lo dejo y muchas gracias por su atención. ¿Quieres alguna pregunta para el expositor? Perdón, sí, otra titular, el trabajo del hospital no delegado. Hemos un caso sobre consorcio. Hay es una persona que firmó su empresa. Se dedica a muchas actividades, entre comestibles, todo. Y luego también se presenta un proceso como persona natural y ha formado su consorciado. Es una sola persona, es de empresa y también como persona natural. Ha participado del proceso de una autonomía y su contrato de consorciado fue de la misma persona, lo firmamos. ¿Es posible esta situación que recurra a los públicos? Técnicamente se parecen, pero no son iguales. Él puede ser, recuerda que vamos a ver si IRL. Como persona individual, como persona jurídica. Me imagino que está como IRL, ¿no es cierto? Y como persona natural es otra persona. No existe un impedimento para contratar con el Estado. Si está, vamos a ver, los impedimentos para contratar con el Estado solo son aquellos que están en el artículo 10 de la ley, no hay más. Salvo que les acabo de decir de los socios comunes. ¿No es cierto? Hay socios comunes, entre comillas, digamos, una persona natural que está ahí mismo y ellos están participando con su empresa. Se va con socios, pero no es materia de descalificar, no sería razón para descalificarlo. ¿Por qué? Porque no está dentro de las razones para sacarlo del proceso. No está impedido. Si los dos tienen realmente vigente, él está vendiendo lo que le corresponde.